Martino de Sahagún, ese es Gracián y Schopenhauer, aunque está riéndose, no se lo crean, aunque está riéndose, Schopenhauer es más bien todo lo contrario, era un regañón, ¿no? Y efectivamente vivía con 2 hermanas y bueno, un solterón empedernido. Bueno, y aquí tenemos, miren ustedes, en el centro tenemos una ilustración del Fausto. Ahora ya todo esto va a ser un poco más ligero. Como les he dicho, va a ser un menú más ligero por celebrar la fiesta del santo patrón. El primer acto, escena del Fausto I, Goethe lo desarrolla en un cuarto gótico de estudio, Gotisches Studierzimmer. Se dan cuenta que es gótico, ¿no? Y que ahí él está trabajando. Yo creo que es ya más tarde cuando de nuevo vuelve a ese Gotisches Studierzimmer. Él ha estado a punto de envenenarse porque está desesperado, es tan sabio que toda la sabiduría no le sirve para nada, y entonces se va a envenenar. Pero esto, en este momento, pues no se oye campanas, es el día de resurrección, y bueno, va a pasear y después cuando vuelve otra vez se retira y se pone a traducir. Se pone a traducir el primer capítulo del Evangelio de San Juan. Les voy a leer lo más importante, lo que geschrieben steht im Anfang war das Wort. Está escrito: en el principio fue la palabra. Pero aquí ya me paro. ¿Quién me ayudará a seguir? Yo puedo, esta palabra me supera. Tengo que traducir de otra manera, etcétera, etcétera. En el principio fue el sentido. Pero advierte ya la primera línea que tu pluma no se precipite. Resultado: im Anfang war die Kraft. Acuérdense que está traduciendo en T-Arge, en Logos, creo que se llama. En el principio era la palabra. En el principio era la palabra. Y él está calculando das Wort, der Sinn, el sentido, la fuerza y la acción, que esa es prácticamente la filosofía del Fausto, porque el Fausto se salva porque ha ganado todos esos polders allá en el mar, ha arrasado a la cabaña de Baucis y Filemón para poder hacer esto, y parece ser que, no sé, es muy interesante lo que propone aquí Goethe, pero no tenemos ahora el tiempo para. Y a la derecha, desde mi visión, está Martín Lutero traduciendo. Aquí está predicando, pero allá está traduciendo. Ese Fausto de Goethe está haciendo alusión al Lutero, traduciendo en la Wartburg. Sí. Digo, en el Fausto 1, en una de las escenas desarrolladas en el solitario apartamento del insatisfecho mago, Goethe nos presenta a Fausto metido a traductor y luchando con la expresión exacta. Luchando con la expresión exacta. Fíjense si está luchando con la expresión exacta, que varía, propone para una cosa tan sencilla para nosotros como es: en el principio fue la palabra, él está variando. Y la escena parece tener como modelo el pasaje del Sendebrief von Dolmetschen. ¿Se acuerdan la carta circular acerca de la traducción, que todos ustedes habrán leído posiblemente, en el que Lutero expresa
la lucha por la palabra que en su reclusión en el castillo de la Wartburg le supone la traducción de la Biblia. Para probar la ponderación filológica con la que había actuado en la redacción, en la redacción del texto terminal en la carta, afirmaba que en ocasiones él y sus compañeros, porque no solo lo tradujo él, sus compañeros de tarea Versola, Aurigalus, Melanchthon, pues habían estado discutiendo durante días en un intento de lograr la expresión exacta. En el libro de Job, por ejemplo, trabajamos todos, el maestro Phillips, Aurigalus y yo, de tal manera que en 4 días apenas pudimos avanzar 3 líneas. Y que digan que esto es apocamiento para de Dios. Goethe, aunque escenificaba el acto creador de la traducción con un Fausto solitario, estaba haciendo alusión a esta hora estelar de la historia de la traducción, de la historia alemana. A la hora de verter en terminólogos, Vergun, el fracasado Fausto, dudaba entre los términos Wort, palabra, Sinn, sentido, Kraft, fuerza, y Tat, acción. Ahí lo tienen, posiblemente ahí, digamos, durante el Evangelio. Bueno, guay. Sin duda este pasaje de la obra y su contexto evocan, en quien conozca la biografía de Lutero, la personalidad del reformador. Gracias a ello, Lutero, reformador de las escrituras de la Iglesia y del Imperio a través de las conmociones que ocasionaron su pensamiento y su personalidad, ha tenido una enorme recepción en las letras y en el arte. La utilización de su figura con objetivos políticos hizo de episodios concretos de su biografía frecuente motivo de representación artística. El grabado del siglo XVI, que representa a Lutero como Hércules Germanicus blandiendo el mazo del tozudo héroe clásico sobre el católico en hábito dominico, o los cuadros historicistas que ilustran la vida de Lutero en las estancias en las que tradujo la Biblia, en el castillo turingués, hace más hincapié en su categoría de fundador de una confesión y de ideólogo de la misma que en su carácter de esforzado elaborador del texto bíblico, tal y como se autorretrataba en su carta sobre la traducción. Y lo mismo puede decirse de los cuadros que hacen referencia a la supuesta e incierta fijación de las tesis. La célebre Thesenanschlag en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Vamos a ver cómo ahí le tienen ustedes lamentándose de que el rayo le haya partido por medio a su compañero de andadura. Estaban paseando un día por el campo, en ese momento viene una tormenta, se levanta una tormenta y a su compañero le mata. Es el hecho radical en la biografía de Lutero, porque a partir de ahí él va a estar constantemente pensando cuál es el criterio por el cual él se sentirá salvado, porque si le llega a tocar en ese momento él habría estado perdido. Si paso a otros, aquí le tenemos quemando la bula que le ha mandado el Papa, de Pauwels. Si ustedes van o bien al Wittenberg, donde él estaba, donde se decide por iniciar la reforma, o van a la Wartburg, encontrarán muchos de estos cuadros que son historicistas, son del siglo XIX. Un momento en el que Lutero venía muy bien a la ideología nacionalista alemana. La ideología nacionalista alemana necesitaba héroes frente a Francia,
que de repente había dado Napoleón, al que todavía se le quería mucho. Ahí le tienen fijando las tesis, parece ser que es también un episodio no muy fundado históricamente, pero bueno, les venía muy bien a los alemanes y además presentarlo con este gesto casi heroico. Pero ven, ustedes se van dando cuenta de que ese traductor que se ha refugiado en la Wartburg ha sido recibido, sin embargo, con otro temperamento. Los paso todos para que ahí le tienen en un cuadro devocional totalmente de los reformadores, con el duque de Sajonia y Lutero ahí perfectamente, San Juan, incluso una representación realmente pues muy rara. Fíjense que el chorro de sangre que sale del costado casi le da encima del cagote como opción al duque de Sajonia. Este está en Weimar, en la iglesia de Weimar. Bueno, esto para después. Entonces, sigo con mi lectura y así ya lo tienen. Los retratos que le hiciera el pintor de la Reforma, Lucas Cranach, vecino de Wittenberg, como él, la representación devocional del tímpano en la Puerta de las Indulgencias de la iglesia del castillo de Wittenberg, el grabado también de Cranach, que la representa en su incógnito en la Wartburg como Junker Jörg, es decir, como caballero Jörg, para que no le cogiera la FEMA o lo que fuera, ¿no? la policía imperial, son testimonio de esa utilización con fines de propaganda, sobre todo en la época de las guerras de religión y del llamado Kulturkampf. Kulturkampf, como saben ustedes, es la guerra que emprende el gobierno alemán contra la Iglesia Católica en 1870. ¿No? ¿Por qué? Porque en el Vaticano se ha declarado la infalibilidad del Papa y bueno, estos católicos son un submarino allí, entonces emprende la Kulturkampf. Entonces esto le venía muy bien, dice, vamos a sacar a Lutero, pero ahí está el célebre Cranach altar de la iglesia de Herberg de Weimar, en el que a los pies de Cristo crucificado se halla San Juan Bautista, junto con el duque de Sajonia y Lutero, que con el dedo índice señala el Evangelio abierto sobre su brazo, aludiendo con ello a la primacía de la palabra. Ojo, a la primacía de la palabra no desde el punto de vista de la traducción, sino desde el punto de vista teológico, más que la tradición. Sí. Tiene un valor testimonial de la identidad confesional frente al catolicismo, pero esa identidad confesional se basaba fundamentalmente en una manera de traducir. Y son también numerosas las estatuas que en las plazas y mercados de las ciudades del este alemán, sobre todo Erfurt, Eisleben, Eisenach, etcétera, representan a Lutero en un pesado ropón doctoral, en un talar enorme, y que porta como atributo bajo el brazo o en la mano el libro que tradujo, como los santos padres de la iglesia portaban la iglesia sobre el brazo. Incluso el zócalo o pedestal de alguna de estas tres estatuas, en el zócalo de alguna de estas estatuas figura la manera de San Jerónimo sentado en el pupitre en actitud de traducir y con el instrumento que sugiere el entorno de un Gehäuse. ¿Y qué es un Gehäuse o estudio? En los italianos lo llaman studiolo. A ver si lo vemos. A ver si cogido. Este es un studiolo. Es decir, esta especie de taller donde está sentado San Jerónimo, es decir, el pupitre. Si van ustedes a Firenze, incluso los hacen. Hay artesanos que hacen esta especie de estudiolos, no para traductores, sino para todo el que quiera hacer una cosa de estas, ¿no? Y así, pues prácticamente en muchas de las ocasiones pintaba Frangélico en el convento de San Marcos.
todavía tengo tiempo. También en la literatura se ha novelado en no pocas ocasiones, parcial o íntegramente, la vida del reformador, las relaciones amorosas, novelado, digo novelado, no solo se ha escrito, las relaciones amorosas de Lutero con la monja Catalina von Bora, ha dado pie a mitificaciones y alegaciones románticas, como la que refleja Astasia, ya la ven ustedes, un libro que todavía se lee y se vende, en su Kinder des Ungehorsams, hijos de la desobediencia. Hoy en día, para que vean también, en la ciudad de Wittenberg, en la que tuvo lugar la fundación de la Reforma, se celebra en el mes de junio un festival que escenifica su relación y boda con esta monja. Por su parte, Ecklehner, en su Schwarbrüder, Historische Roman, novela de la juventud estudiantil de Lutero en Erfurt, también celebra un Lutero con una amistad en su amistad con espalatinos y novelándole hasta tal extremo de que le hace prácticamente un caballero y un espadachín que se mide con un caballero que ha ofendido a una dama. Todo esto es novela. También podríamos hablar en el cine, pues que son numerosas las cintas que se han dedicado a la vida y milagros de Martín Lutero. Su tempestuosa vida, viaje de lo social, se presta para que el relato cinematográfico atraiga y mantenga el interés de los espectadores. Fíjense, ya en 1927, en los balbuceos del cine, todavía no había venido el cine sonoro, en medio de las conmociones sociales de la República de Weimar y bajo la égida expresionista Hans Kieser, que está en medio, realizó una cinta con el nombre de Luta, que focalizaba más su actividad social que su actividad traductora. Pero bueno, traductora. No hace mucho ha pasado por las pantallas europeas, no sé si por aquí, posiblemente también, la cinta alemana de Erich Thiel, que es un Lutero mucho más postmoderno, ¿no?, en la que un despechugado Lutero se adapta a una nueva estética y en la que la traducción tampoco está muy presente al reducir el tema a las exigencias del cine de acción. Desde este punto de vista de la explotación hacia el gran público de las biografías traductoras, lo que podría de dar de sí todavía la vida, tanto la biografía tanto de Lutero como de Jerónimo en el celuloide. Por su parte, la Malinche, él tiene esa vivencia terrible. Sería una terrible vivencia para cualquiera de nosotros el que, yendo a mirar por el campo, un rayo de fulminar al que iba con nosotros. Sería una cosa, y efectivamente él, todo lo que va a hacer, toda su biografía se explica desde ese punto de vista. Dice, bueno, él quiere tener la conciencia de que está salvado. Y entonces, bueno, él va a decidir que el hombre se salva por la fe, solo por la fe. No hace falta que haga obras buenas, menos malas, ¿no?, menos las malas, pero no hace falta que haga obras buenas. Y entonces, a la hora de traducir, él va a añadir en ese pasaje esa palabra, solo por la fe. El hombre se salva solo por la fe, sin las obras.